de distancia. La Biblia dice 3 días de distancia de camino para ofrecer sacrificio al Señor, pero Faraón le dice a ellos que no se alejen mucho del pueblo. La primera propuesta fue negada por Faraón, porque Faraón lo único que estaba pidiéndole a él en palabras más coloquiales eran, por favor, quédate acá con nosotros y que tu Dios se sujete a nuestra cultura y no nuestra cultura a tu Dios. Lo segundo que Faraón le pide a Moisés cuando vienen esas conveniencias, vienen esos tratos, es que no se alejen tanto de la ciudad. O sea, oh, está bien, pues, puedes ofrecer sacrificio, pero no tan lejos. Ofrécelo acá cercano, ofrécelo aquí cerca. Que lo que da a relatar es que ok, acepta al Señor, acepta a Cristo, pero no te despegue de las cosas de este mundo. Lo tercero que le habló Moisés a Faraón era que se iban a ir absolutamente todos a ofrecer sacrificio y Faraón le dice, no, solamente los adultos, déjanos los niños. Que esta es una comparativa de lo que hoy en día estamos viviendo. El adoctrinamiento está haciendo hacia los niños y se le está permitiendo al adulto que piense como él quiera pensar, pero que los niños piensen según la sociedad, según la cultura o según la costumbre. Y eso es lo que quería Faraón. Váyanse los adultos, pero déjenos a los niños, déjenos adoctrinarlos a ellos según Egipto. Y lo cuarto era relacionado a que Faraón le da la permisología de que se vayan todos, está bien, pero ahora déjanos tus alimentos o tu ganado, con lo que vas a ofrecer sacrificio, con lo que vas a servir a Dios. No, déjanoslos, pero ve tú a ofrecer sacrificio. Y Moisés, en las 4 conversaciones que tuvo con Faraón, le dio un no rotundo. Le dijo, vamos a ofrecer sacrificio hasta el lugar donde Dios nos encomendó, vamos a ofrecer sacrificio toda la familia, vamos a ofrecer sacrificio con nuestros bienes y con nuestras economías. No vamos a obviar nada. Ahora, una de las cosas particulares que me causó quizás impresión dentro del ámbito en el que Faraón se paró, en el que Faraón no permitió, perdón, que Moisés se paró y no permitió que Faraón le impusiera las cosas, me llama la atención, es que no hubo nada a media de parte de Dios para Moisés. Y de parte de Dios para nuestra vida nunca va a haber algo a media. Todo va a ser completo. Dios no te va a dar una media libertad, Dios no te va a dar una media restauración, Dios no te va a dar una media familia, Dios no te va a dar algo a media. Cuando Dios da algo, Dios lo da en plenitud y en totalidad. Dios no da nada absolutamente a media. Faraón estaba presentándole a Moisés que todo lo que él fuera a hacer lo hiciera a medias, a la mitad, no completo. Deja a tu familia aquí y ve a ofrecer tu sacrificio. No, voy yo y va mi familia. No, pero entonces deja a los animales. No, voy yo y va mi familia y van a los animales. No, pero hazlo aquí cerca, no lo hagas tan lejos. No, lo voy a hacer en donde Dios me está encomendando. ¿Qué refleja lo que está pasando en este ámbito de vida de Moisés? Lo único que refleja es que Moisés tenía una disposición completa y plena de ser obediente a lo que Dios había determinado para con su vida y no obedecer a lo que Faraón ni su sistema estaba estableciendo para con él. Entonces Faraón rompe con cualquier cosa que estorbe a su vida y le da a Dios el 100%, no le da un 50%, no le da un 70%, no le da un 80% de su vida, le da un 100% a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés toma la determinación de darle al Señor todo lo que él estaba exigiendo? Porque Moisés entendió que sin Dios no iba a poder hacer nada, que sin Dios su familia no prosperaba, que sin Dios sus bienes económicos no iban a permanecer, que sin Dios nada de lo que él hiciera iba a prosperar. Por lo tanto, en el entendimiento de Moisés, él comenzó a operar. Pero para esto nosotros necesitamos tener algo fundamental, que es discernimiento. Si yo no sé discernir las cosas, yo no sé discernir entre el bien y el mal, entonces cualquier propuesta de este mundo me va a parecer fabulosa.
Cualquier propuesta de esta sociedad me va a parecer bien. Y era lo que Faraón estaba haciendo. Estaba haciendo propuestas para que se defraudara la voluntad de Dios, se comenzara a introducir esas cosas que parecen buenas pero no lo son, y a partir de ese instante Moisés flacara, falleciera y comenzara a fracasar en el propósito de Dios. Mire lo que dice las Escrituras en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14, para que en el uso, para que en el ejercicio, para que en el día a día, aquellos que se han podido ejercitar. ¿Y qué es lo que hay que ejercitar? El discernimiento en las cosas buenas y en las cosas malas. Tenemos que tener discernimiento entre el bien y el mal. Y ahora una pregunta. Lo que hemos quizás leído la Biblia un poco más a profundidad, yo sé que me van a responder esta pregunta tan sencilla. ¿Con qué tentó Satanás a Eva? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva cuando le dijo, no, come de este fruto, porque Dios bien sabe que vas a tener conocimiento de él, bien, y del mal? La tentación de Satanás para con la mujer es que vas a tener conocimiento. ¿Y qué es lo que va a utilizar el enemigo en nuestra contra? Un falso conocimiento o un falso discernimiento entre el bien y el mal. Le tentó simplemente con eso. ¿Por qué? Porque había un interés en el corazón del hombre de tener conocimiento de las cosas más allá de lo que se le había enseñado. Pero gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo, que dando su vida por cada uno de nosotros, nos llena de esa gran y hermosa sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Ya no necesitamos comer de algo, ya necesitamos tener a alguien. Ya no necesitamos tomar de un fruto, ya tenemos al Señor dentro de nuestras vidas. En Génesis capítulo 3, versículo 5 es donde está la narrativa en la que Satanás tienta a Eva diciéndole que ella va a tener discernimiento entre el bien y el mal. Ahora, cuando nosotros entramos en el ámbito de discernir, Dios comienza a obrar para sacarnos de confusión y no dejarnos en confusión. Y es el problema, hermano. Discúlpame que siempre me meto en esta temática. Es el problema de la iglesia contemporánea. El problema de nuestras iglesias contemporáneas es que no hemos sabido discernir entre la ley y la gracia. Y no estoy llamando a la ley mal y a la gracia bien. No, estoy hablando de tener una clara interpretación de las cosas que son para nuestro tiempo, que son para nuestro hoy, y las cosas que ya caducaron, las cosas que ya pasaron, las cosas que ya no pertenecen al día de hoy. Porque yo no puedo hacer una mezcla de pacto y decir todo esto es para mí. Es como que hiciera yo un menudo y le echara también un pozole y viniera y le echara un sancocho al estilo venezolano. Esto no combina para nada, hermano. No va a combinar. Usted va a decir, ¿qué merjunche es este? ¿Qué masaclote, decimos allá en Venezuela, se lanzó aquí el pastor? No podemos hacer una mezcla. Lo que es la ley es la ley y lo que es la gracia es la gracia. Entonces, en el discernimiento entramos en hacer una separación entre las cosas que son buenas y las cosas que no son buenas. Una de las peticiones quizás más fervorosas que hubo dentro de las Escrituras en cuanto a un rey fue la de Salomón, pidiéndole al Señor discernimiento. Mire cómo dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Da pues a tu siervo corazón entendido
para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Oh, Salomón en una oportunidad, sabiendo que estaba delante de una nación tan grande, hizo una oración muy fervorosa y le dijo al Señor, Señor, yo necesito que tú me des el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento de poder gobernar a este pueblo, pero ¿con qué? Con el conocimiento del bien y del mal. Yo te estoy pidiendo discernimiento entre las cosas buenas y las cosas malas. Y los inicios del gobierno de Salomón fueron inicios gloriosos, fueron inicios en los que se pudo discernir entre el bien y el mal. Pero aquí le va, hermano, en el transcurrir de la vida de Salomón, nos vamos a dar cuenta de que él comenzó a romper con ese discernimiento. Él comenzó a irse y tomar mujeres paganas, tomar mujeres vecinas, tanto así que la Biblia dice que tomó 700 mujeres y 300 concubinas. Tuvo un promedio de 1000 esposas. Yo me sorprendo no por las esposas que tuvo, sino por las suegras. Hermano, ¿cuántas suegras no pudo tener Salomón? Dios mío, ¿cómo soportó tanto ese hombre? Pero oyéndonos un poco más a la realidad, los hermanos que son casados acá, a veces ni soportamos a una. ¿Cómo? En la casa nos arreglamos. ¿Cómo vamos a hacer para soportar a 1000? O sea, es terrible este asunto. ¿Por qué? Porque Salomón dejó a un lado esa sabiduría que él pedía, ese discernimiento que él estaba pidiendo, lo dejó a un lado. Y cuando nosotros nos apartamos del discernimiento, cuando nos apartamos de las cosas que el Señor está estableciendo para con nuestras vidas, entonces comenzamos a hacer lo malo delante de Dios. Comenzamos a hacer las cosas que no convienen y comenzamos a conseguirnos suegras en todos lados. Y eso no está bien. Imagínense. Entonces Salomón determinó en su vida tener 700 mujeres, 300 concubinas y terminó en un aspecto negativo dentro del ámbito de lo que él o para lo que él fue llamado. Y escribió en una ocasión en el libro de los Proverbios capítulo 14, versículo 12, diciendo, hay caminos que a los hombres les parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El mismo hombre terminó entendiendo diciendo, hay caminos para los hombres que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que a veces a la apariencia de nuestra propia vista, hermano, apariencia de lo que a nosotros nos podría decir, y vágame la redundancia, lo que nos parece bien, terminamos en un camino de muerte. No es que por aquí me parece correcto, no es que por aquí me parece muy buena lo que estoy viviendo o lo que estoy haciendo, no es que lo que estoy haciendo es con un beneficio. Hermano, necesitamos discernimiento, porque hay caminos que nos parecen derechos, hay caminos que nos parecen de bien, hay caminos que nos parecen agradables, pero su final es final de muerte. Por lo tanto, lo único que nos va a librar es poder saber discernir entre las cosas buenas y las cosas malas, y estas cosas no se adquieren de la noche a la mañana. Miremos algo particular, cómo yo adquiero ese discernimiento que yo necesito para crecer, para desarrollarme. Cómo yo adquiero el discernimiento espiritual. Porque no es fácil, yo sé que no es sencillo. A veces nos paramos en una posición y podríamos pensar que todas las cosas que se están proveyendo en este mundo son buenas. Hay una liberación femenina, hay una libertad para el LGTB, hay una libertad para que ellos se expresen y pensamos que todas estas cosas son buenas. Pero ¿cuánto no hemos visto dentro de las noticias a un pedófilo meterse dentro de un baño de niñas, él disfrazado de niña también? ¿Cuántas veces no hemos visto cómo terminan todas estas situaciones dentro del ámbito
de la iglesia o dentro del ámbito del mundo no terminan bien y se nos introduce un mensaje continuo y permanente que aparentemente a simple vista es que la gente pueda tener libertad de expresión. Nunca se ha evitado la libertad de expresión. Cada quien puede expresar libremente lo que es, lo que quiere, lo que piensa. El problema está en que nosotros, la iglesia del Señor, no sepamos discernir las cosas que son buenas y que son malas, y que a todo le podamos llamar bueno cuando no lo es. Ese es el gran problema de nosotros, la iglesia, sin meter a ninguna denominación. Todo aquel que se cree cristiano y lector de las escrituras necesita tener discernimiento para poder interpretar el bien y el mal. De lo contrario, nuestro camino será el mismo camino de Salomón, sí, lleno de presencia de Dios al inicio, pero corrompido al final. Entonces necesitamos discernimiento. Libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dicen, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ahora, ¿por qué parece locura para los que son naturales? Porque cualquier cosa que Dios implemente en la vida del creyente que vaya en contra de un sistema va a parecer locura. Porque el mundo pelea en contra del sistema cristiano. Porque el mundo se opone en contra de un sistema que lo que quiere producir en el corazón de la humanidad es salvación, redención y un camino para la eternidad. Porque se opone, porque los pensamientos carnales no pueden alinearse a los pensamientos espirituales. Por eso le parece locura. La gente te va a llamar loco porque estás dentro de una iglesia un día domingo o dentro de un lugar de congregación. La gente te va a llamar loco y escúchelo. La gente te va a llamar loco porque ofrendas. La gente te va a llamar loco porque diezma. La gente te va a llamar loco porque da. La gente te va a llamar loco porque ora. La gente te va a llamar loco porque haces algo para Dios. Porque la gente que no es espiritual no sabe discernir lo que tú estás produciendo en el mundo espiritual con lo que estás haciendo. Por eso los que están allá afuera, por cualquier cosa que tú hagas, te van a decir que es una locura. El detalle está que los que somos entendidos en el mundo espiritual, hacemos las cosas, damos las cosas o producimos las cosas sabiendo que estamos moviendo un mundo espiritual. Vuelvo a repetirlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, hemos leído bastante, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo consigo discernimiento? ¿Cómo consigo madurez? ¿Cómo consigo yo poder tener una vida en la que Dios se muestre más a mí? Junto a Cristo, hermano. No hay otra. Dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Solamente pegados al Señor podemos tener una vida espiritual. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, lo único que puede producir el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la operatividad de este ámbito en el que usted está, es poder permanecer en Cristo.
Si usted analiza la vida de Moisés, usted me dirá, pastor, pero es que Moisés nunca tuvo la vida en Cristo Jesús. Claro que no, por supuesto que no la tuvo. Pero una de las características principales por las cuales Moisés fue llamado fue porque él era obediente a lo que veía de parte de Dios. Cuando se presenta la zarza ardiendo, él dice, yo iré y veré y miraré qué es esta gran gloria que se está presentando, por qué aquella zarza, aquel manojo. Mire, ¿cuántos conocen aquí a la rodadora? ¿Saben cuál es esa, verdad? Creo que yo la vine a conocer acá. Es un manojo de puro palitos entremetidos que se secaron porque llegó el sol incandescente y lo secó. Y en la carretera comienzan a rodar esas grandes rodadoras, válgame la redundancia. Préndale fuego y dígame usted si no se va a consumir pronto esa rodadora. Se va a prender. ¿Y cuánto tiempo puede durar encendida esa cosa? Yo creo que no puede durar encendida mucho tiempo. Eso era lo que Moisés estaba mirando allá arriba. Estaba mirando un pequeño árbol, tal vez ya seco, encendido en candela, y él mirando durante horas no se consumía. Ese árbol no se consumía, y dice, yo voy a ver qué es lo que está pasando, porque ese pequeño árbol seco no se está consumiendo. Y cuando llegó a la presencia del Señor, el Señor comenzó a hablarle. Nunca había experimentado la voz de Dios, nunca había sentido la presencia del Señor, pero cuando Dios le habla a un hombre, la seguridad y la certeza en el corazón comienza a afianzarse. Este Moisés no dudó, este Moisés no comenzó a decir, no, pero ¿qué tal si me está hablando otro Dios? ¿Qué tal si me está hablando otra persona? No, él totalmente convencido de lo que estaba pasando dentro del ámbito de su vida, se aseguró y se afirmó su corazón en la presencia de Dios y comenzó a obedecer. Pero una de las cosas principales que me encantan de Moisés es que le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tú no vas delante de mí, yo no voy. Si yo no veo que estás conmigo, yo no voy a hacer nada. Entonces fue cuando Dios le dijo, mete tu mano en tu seno y sácalo. Y cuando lo sacó, su mano se llenó de llaga y le dijo, vuélvelo a meter. Y cuando metió su mano y la volvió a sacar, ya estaba libre de llaga. Le dijo, lanza la vara. Y cuando lanzó la vara, se convirtió en serpiente. Le dijo, tómala. Y cuando la tomó, su vara se convirtió, su serpiente se convirtió en su vara nuevamente. Entonces el Señor le estaba diciendo, yo voy a hacer demostraciones de milagros para contigo. Escúchelo bien, cuando él creyó a ese asunto, él dijo, yo de aquí no dudo, yo de aquí no me despego, yo de aquí no me voy. Nosotros tenemos que tener la seguridad y la certeza de que cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Dios, ninguna artimaña del mundo va a prevalecer en contra de nosotros. El crecimiento espiritual tuyo va a ir en ascenso, tu entendimiento hacia la palabra tiene que comenzar a abrirse, y si no se abre, ora al Señor, porque una de las cosas principales que hizo Dios con sus discípulos fue abrirles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Hay cosas, dijimos hace unos minutos, que van a parecer derechas, bonitas, iguales a las cosas del Evangelio, porque lo que hizo Faraón delante de Moisés fue tratar de imitar las cosas que Dios estaba haciendo con Faraón. Porque cuando Moisés agarró la serpiente, la vara, y la tiró al piso, que se convirtió en una serpiente, yo sé que todo el mundo está esperando que yo diga suegra. No, hoy no quiero meterme con las culebras, perdón, con la suegra. Cuando Moisés tiró esa vara, los profetas de Faraón, los brujos, los hechiceros de Faraón, está remangando así como que papelía, ¿verdad? Hoy me va a ir mal, pero seguimos predicando a Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Dice que los hechiceros y los brujos también convirtieron sus varas en serpientes. También la convirtieron. Pero ¿qué pasa? Que hay caminos para los hombres que parecen derechos. Faraón también dijo, no, es que mi camino también es recto. Mi camino también es derecho. Mi camino también está bueno. Si tú conviertes tu vara en serpiente, yo también convierto las de mis
seguidores también en serpiente, pero comenzó la de Faraón, la de Moisés, a comerse la serpiente de los brujos y de los hechiceros y los dejó desarmados. Cuando nosotros estamos seguros del Dios en quien servimos, ninguna artimaña de este mundo, ningún principado de este mundo, ninguna obra de estas tinieblas podrán hacernos daño. Quiero concluir con algo que me sucedió esta semana. Una persona desde Venezuela me mandó un video relacionado a una situación que comúnmente pasa a los que creemos en el Señor. Y yo sé que a muchos de los que están acá tal vez ya les ha pasado. Personas que en medio de la noche sienten como que se están ahogando, como que un espíritu, un demonio los estuviera matando, y claman y gritan y comienzan a pedir auxilio, y llega un momento en el que se sienten libres, en el que se sienten ahogados. Yo sé que a muchos de los que están acá les ha pasado esta situación. A mí me dejó de pasar hace muchísimos años, hermano. Hace muchísimos años, te lo confieso. Viví mis primeras etapas del Evangelio con esa situación de opresión, con esa situación de ataque, hasta el día que entendí el poder que me fue delegado. Hasta ese día, el día que yo comprendí, el día que yo leí, el día que yo me introduje en las Escrituras y miré que mayor es lo que Dios hizo conmigo, que mayor fue lo que el Señor estableció dentro de... ¿Cómo es posible que nosotros nos dejemos engañar tan fácil por el enemigo? Nos dejemos engañar tan fácil por el diablo. Usted tiene, y quédesele grabado este gran principio en su corazón, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios en su vida no es intermitente, es permanente. Y yo creo que no hay ningún demonio, llámese como se llame, que pueda en contra de esa presencia que usted tiene. No lo hay, no lo hay. En mi país, Venezuela, yo sé que aquí también sucede eso, que hay algunas zonas donde dicen, esa es la zona más grande de brujería que hay sobre el territorio, y de ahí salen los brujos más poderosos. En Venezuela hay un lugar que se le llama el Sorte. Esa es la montaña, se le ha denominado la montaña de María Leonza, la montaña de Caipuro, Negro Felipe. Son tres entidades que le dicen la Trinidad Satánica. Venezuela está en uno de los más grandes lugares donde se sacrifican, y eso hay evidencia de todos estos asuntos, hay testimonio de todos esos asuntos. Y muchas veces escuchaba yo gente, que es lo que a mí me molesta de esto, gente que creen en el Señor, diciendo que hay que tenerle un respeto. No, no, es que hay que tener cierta distancia. No, ellos tienen que tenerle respeto a usted. Ellos tienen que tomarle distancia a usted. Yo nunca vi al Señor diciéndole, ya va, es que ya está el endemoniado Gadareno, vamos a darnos vueltas acá porque hay que tenerle respeto a él. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Cuando el Señor se acercó, el que rompía cadenas, el que destrozaba todo lo que le colocaban, llegó y se postró ante el Señor y le dijo, Jesús, todavía no es mi tiempo. Y el Señor le dijo, bueno, te voy a dar permiso. Y él dijo que le llamaban legión, ¿por qué? Porque eran muchos. Y una legión consta por 6.666 personas en cuanto a soldados militares de la época. Eso era una legión romana. Una legión romana eran 6.600 personas. O sea que ahí habían un promedio de 6.600 demonios. Rompa con una cultura evangélica el día de hoy. Jesús no le dijo, te ato y te echo fuera. Hermano, no tenemos ni derecho ni autoridad de atarlos, porque no es nuestra función. Tenemos autoridad de echarlos fuera, y donde nosotros estamos hay libertad. De eso estoy yo seguro. Porque mi pregunta es, ¿desde qué tiempo estamos atando demonios y todavía se sigue? ¿Quién carrizo lo desata?
¿Quién, dígame usted, quién desata todo ese poco de demonios? Si usted tiene toda una vida atando demonios, ¿por qué se desatan? ¿Los ató mal? ¿Los amarró incorrectamente? ¿Lo hizo sin el nombre verdadero? ¿O se le acabó la unción en la que los ató? No, hermano, la Biblia a mí no me dice que yo tengo una autoridad para atarlos y echarlos fuera. Tengo para echarlos fuera, pero no para atarlos. Entonces, donde está la iglesia del Señor, que es usted, que soy yo, tiene que haber libertad. Eso es indiscutible, porque la presencia suya, la presencia que usted maneja, la presencia del Espíritu Santo en usted, es la que va a producir todo tipo de libertad en los ambientes donde nosotros vamos. Yo no tengo por qué estar en cada rato, en cada momento. Ahora, Señor, el demonio que estaba acá, el principado. Eso lo viví yo, hermano. Durante mucho tiempo me metí hasta en los diccionarios de demoniología, hablándole a los demonios hasta por su propio nombre. Mire, usted no tiene que hablarle por el nombre a ellos, tiene que decirle en el nombre de Cristo, donde yo estoy, tú no puedes estar, así que te va. Y ya eso basta y sobra, porque usted maneja una autoridad, un poder, un gobierno mayor que este mundo. El problema no está basado, hermano, en lo que los demonios hagan, sino en lo que usted cree. Y cuando yo le creo a Dios y creo en lo que la palabra del Señor me dice, yo comienzo a manifestar verdad y libertad. Porque Él le decía que desde hace muchos años yo dejé de experimentar esas cosas raras y extrañas. Porque cuando le creí a Dios, comencé a romper con cualquier creencia del enemigo dentro de mi pensamiento. Y no le di libertad ni lugar. Por eso necesitamos ejercitarnos en el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué soy yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué me otorgó Dios? Porque la Biblia dice, vosotros sois pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si Él me llamó de allá y me puso en luz, donde usted prenda una luz, las tinieblas se disipan. Donde usted prenda una luz no hay tinieblas. Así que en su casa no debe haber demonios. En su entorno no debe haber demonios. No lo deben, hermano. Afírmese. Afírmese. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, tomarán en su mano serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Entonces, Dios no me dio cualquier cosa. Yo no tengo en mi mano cualquier cosa. Yo tengo una autoridad. Y esa autoridad tengo que ejercitarla. Ejercitémonos en el Señor. Que el conocimiento que tú tienes va a ser ejercitado mediante la lectura, el aprendizaje, de la investigación de la palabra de Dios. Eso va a ser el ejercicio, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y cuando Pablo le habló a Timoteo, Pablo le dijo, traza bien, desglosa bien esta palabra. Yo, porque ella te es útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra nos va a ayudar a ejercitarnos. Quiere romper con cualquier ataque del enemigo, hermano, pero es que yo no me puedo medio acostar porque un demonio se me sienta en la cama. Yo siento cuando se sienta el demonio en la cama. Yo no sé cuánto, pero yo he escuchado esos cientos y cientos de veces. Si usted no quiere que eso le pase, hermano, afírmese en lo que la palabra le ha declarado a su vida. Y no lo está ahí, te ato, demonio, te ato. Lo ató hoy y mañana se desata. No sé quién lo desata, pero mañana se desata. Porque no es una cuestión de andar atando demonios en todos lados. Vuelvo y le repito, es una cultura evangélica que se nos metió y yo no sé quién la metió. Nosotros no estamos para andar atando demonios, estamos para echarlo fuera y punto. Echarlo fuera y ya.
Entonces necesitamos discernimiento. Con esto cerramos las redes sociales. Gracia y paz a sus vidas. O ya la cerramos hace rato, no sé cómo tú, no, porque yo me salí acá. En una ocasión,